Creo que una de las cosas que ha impactado en los últimos años tiene que ver con que las demandas deportivas se hacen tan exigentes, los deportes, sobre todo los colectivos, los individuales también, pero los colectivos se han hecho tan específicos para el momento de ganar que los mínimos factores hacen que un equipo destaque de otro. Esos mínimos factores intervienen la preparación física, la técnica, la táctica, la mental, pero el psicólogo del deporte empieza a ganar terreno en medida que él aporta, y al final siempre le digo a mis deportistas, nosotros aportamos el 0,001% que ustedes necesitan para mejorar, pero a veces eso es lo único que necesitaban para que ustedes destacaran sobre el otro equipo. Una característica, una estadística que estamos llevando muchos psicólogos que trabajamos en el deporte, somos pocos en realidad en el Perú, pero los que trabajamos en el deporte no hemos hecho un estudio exhaustivo, sino solo estamos llevando nuestra casuística y hemos encontrado que en los últimos 3 años ha crecido muchísimo el tema de ansiedad precompetitiva, es mucho más negativo en el deportista, el tema del estrés y el tema de la depresión. Son 3 factores que han crecido mucho en los últimos años. Sabemos que hay un factor importante para eso, ¿no? El confinamiento y la pandemia que tuvimos. Pues ese factor lo entendemos como un factor que desencadenó la intensidad en estos temas. Hace poco tengo un paciente de hace 2 semanas de halterofilia. Él hace levantamiento de pesas. Él tenía el inconveniente que siempre se golpeaba el cuerpo con alguna cosa contundente que le hiciera algo de daño, porque sentía que eso lo hacía cargar más fuerte. El entrenador, que fue el que me llamó, me pidió que ayudara a que él ya no lo hiciera. Pero cuando lo evaluamos, notamos que el golpearse a él lo hacía realmente sentirse más fuerte, más poderoso, cargaba más. Por lo tanto, le dije al entrenador, no puedo quitarle la conducta agresiva hacia él, pero puedo transformarla. Entonces lo que hicimos simplemente fue hacer que en vez de que se golpeara, se dijera palabras agresivas. Obviamente también eso lo vamos a ir cambiando, pero eso es parte del proceso. Ahora él ha competido, ha levantado y se dice palabras toscas a sí mismo. Eso es parte de la competencia, ya no puedo cambiar más cosas allí. Tengo que esperar, tenerlo nuevamente post competencia para cambiar, por ejemplo, eso por otro tipo de palabras. Y al final lograr que no se digan tantas cosas crueles, ¿no? Pero mantener la conducta de que él siente que él sabe cómo animarse. Es una de las cosas muy particulares, un paciente muy interesante que tuve hace poco. Luego del confinamiento, ocurrió que yo tuve muchos pacientes que notaban depresión muy rápido, porque hay una regla en el deportista entrena no para entrenar solamente, entrena para competir. Y como no había competencias, empezaba el estado de depresión. Si a le sumas que había una condición en la que el deportista exageraba sus emociones, quería verse más alegre y sonreía demasiado y exageraba todo, esta persona es una persona propensa al suicidio. Y ha habido un caso en Italia, ha habido un caso en Estados Unidos, hay casos muy seguidos de esto. La lesión sí es un factor que puede crear más depresión, porque aquí entendemos, además de un factor que no puede controlar, un factor en el que no puede competir. Entonces, repito, la competencia hace al deportista. Entonces, mientras él no pueda ni siquiera competir y mucho menos entrenar, se hace complicado para él. En caso de lesiones, siempre recomendamos que el deportista trabaje lo que en psicología conocemos como visualización, que es hacer el deporte sin necesidad de hacerlo físicamente. Esto ayuda a que se prepare, por ejemplo, tácticamente. Si un deportista está pasando por una lesión y debe parar 3 semanas, durante esas 3 semanas que haga físicamente lo que se pueda, pero mientras no, que se dedique a revisar, por ejemplo, tácticamente qué debe hacer, puede aprovechar para estudiar. Entonces lo hace mejorar, se mantiene en el deporte y no cae en ningún tipo de presión. El Estado actualmente tiene un área dentro del IPD, que es el TINASEF, que se encarga de brindar un soporte al deportista, ¿no? Nutricional, fisioterapéutico y psicológico. Existe un aporte del Estado hacia el deportista, pero son pocos los psicólogos que trabajan ahí. Actualmente, por ejemplo, deben haber alrededor de 5 o 6 y cuentan los deportistas que existen en el Perú. Entonces, hablamos de una demanda no cubierta. Sucede igual en realidad en la carrera de psicología con otras áreas. Si tú, por ejemplo, revisas la coyuntura nacional, se habla mucho del bullying.
Y alguien inteligente dijo, ¿por qué no ponemos un psicólogo en cada colegio? No es mala idea. El problema es que si quieres poner un psicólogo en cada colegio, en el Perú no deben existir menos de 60.000 colegios. Y en el Perú no hay más de 30.000 psicólogos. Entonces, y hablo de 30.000 psicólogos en general. Psicólogos educativos mucho menos. Entonces, no puedes cubrir la demanda. Necesita propiciar el desarrollo de la carrera. En el caso de la psicología del deporte, somos tan pocos que los que trabajamos en el área tocamos diferentes deportes, y en el caso del Estado lo que tendría que hacer es empezar a promover la carrera. Por ejemplo, el Perú no tiene la carrera de psicología del deporte, no existe en el Perú, no existen diplomados en psicología del deporte, no existen mucho menos maestrías o doctorados. Yo cuando quise llevar la especialización, la tuve que llevar en Argentina porque no había aquí en Perú, la llevé a la Universidad de Buenos Aires, porque el Perú todavía, como política educativa, no implementa algo como esto, y por lo tanto en el IPD mucho menos van a tener los profesionales para poder abarcar a los deportistas. Si tú consultas a los deportistas, por ejemplo, de los deportes colectivos, ven muy poco al psicólogo en las selecciones. Las selecciones nacionales de deportes colectivos lo ven poquito. Lo que lo ven más son los deportistas de deportes individuales. Porque, bueno, en el Perú hay que maximizar costos, y si son pocos psicólogos, que trabajen más con los que van a traer más medallas, ¿no? En teoría, para el Estado, y esto pasa mucho, funciona de esta forma. Si trabajo con 10 karatecas, me aseguro una posibilidad de 10 medallas. Si trabajo con 15 voleibolistas, me aseguro la posibilidad de solo una medalla. Entonces, el Perú trata de maximizar costos trabajando más con deportes individuales que con colectivos.